Pucha, se quedaron jato hoy día todos, o un montón. Démosle un par de minutos mientras se van acabando de unir, porfa. Sorry para los que llegaron temprano. Pero ahora esperemos un ratito, please. Bueno, ahora sí empecemos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por levantarse temprano para la clase. Ojalá, creo que podemos tener una clase rápida, pero claro, cada vez que digo eso no me sale. Pero tratemos. Espérenme un segundo que me conecto por acá por el otro lado. Ah, mm, ya. Ok, ya. A ver, entonces hay como, ¿qué cosa? 20, 21, 21 de ustedes que se ganaron porque lo que vamos a hacer ahora es la fijaza para el examen. Así que valió la pena despertarse temprano. Bueno, la clase pasada nos distrajimos un poco y no hicimos algo que le había dicho que quería hacer. ¿Okay? Que originalmente tampoco era parte del silo, pero que me pareció interesante que lo revisemos como algo, como un mini caso, si quieren, aplicado a una empresa y a un tema de gestión de riesgos bien real y bien reciente y además local. O sea que interesante porque tiene esos tres componentes. ¿Okay? Esto tiene que ver con UNACEM, Unión Andina de Cementos, que todos saben es la mayor cementera en Perú. Lo que hace es producir, vender cemento, principalmente en la región central del Perú, principalmente en Lima, por lo cual tiene muchísimas ventas relacionadas a varios proyectos de infraestructura de diferentes tipos, ¿no? El metro, concesiones de carreteras, una serie de cosas importantes. Entonces es una empresa
bien grande, es una empresa peruana relevante. Estos son los estados financieros que probablemente no los pueden ver bien, pero bueno, esto es el balance general, estado de pérdidas y ganancias, enero-diciembre de 2018 acá, 2019 acá, ok. Entonces es una empresa así que vende cerca de 600 millones de dólares aproximadamente al año, una empresa grande peruana. Pero que es interesante porque tiene una estructura de balance eh, no compleja, pero una estructura de balance, si quieren, relativamente rica en términos de composición de deuda, de estructura de deuda y de ciertos riesgos que tiene. ¿Okay? Entonces, es una empresa que estuvo muy apalancada hace algunos años, principalmente porque tomaron una deuda material para ciertos desarrollos internos, de gastos de capital interno. Entonces, eso como que los lleva a otra liga, ¿no? Un indicador, si quieren, de alguna manera, de que una empresa se vuelve o es grande, relevante, un poco más sofisticada, si quieren, es en el momento en el que eventualmente salen al mercado internacional a emitir deuda, a emitir un bono internacional. ¿Por qué? Porque eso, digamos, emitir un bono internacional implica que, uno, digamos, el tamaño de la emisión típicamente es grande, no vas a salir con un bono solamente por 100 o 200 millones. Puedes, pero no es tan eficiente en términos de costo. Entonces, digamos, ya te ponen una dimensión donde tienes deuda material importante, te da obviamente acceso, visibilidad de los mercados internacionales y además te obliga a tener una serie de estándares de información, transparencia con la información que hacen que la empresa esté en una dimensión diferente, ¿no? Entonces, ellos efectivamente en el 2014 salieron con una emisión de bonos de 625 millones de dólares de bonos con vencimiento en octubre del 2021, pero que tenía unas opciones de rescate 1, 2 y 2 años antes. ¿Ok? Entonces, si ven en la deuda, ¿no? La principal deuda que tiene en el balance son estos bonos de acá, que los ven acá arriba. Ahí el monto está más bajo de lo que originalmente era porque ejercieron parte de la opción de recompra en el 2017, me parece, ¿no? Y ahí quedaba este saldo de acá. Y luego esto desaparece en diciembre del 2019 porque hacen una segunda recompra. ¿Okay? Y más bien lo que sí mantienen es una cierta cantidad de deuda con el sistema financiero, que principalmente es deuda de mediano plazo, ¿no? Y esa es la que quiero que analicemos un poco. Lo que me interesa es ver un poco la dinámica de lo que hizo la empresa en este último par de años, y cómo eso encaja con la gestión de riesgo y cómo nos podemos tratar de entender un poco los números, la maniobra y cuadrarlos y que nos ayude a aterrizar algunos conceptos principalmente de tasas, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, les decía, tuvieron esta emisión y hicieron una primera
recompra de siempre una compañía, una financiación de pasivos de 400 millones. Hicieron una primera recompra de 400 millones en septiembre del 2018 y en agosto del 2019 hicieron otra recompra, ya la recompra total, ¿no? Por 230 millones adicionales. Y eso lo financiaron con deuda bancaria, ¿no? Entonces, a ver, lo que quiero acá es repasar un poquito esta secuencia de cosas que hicieron y cómo la deuda que está alrededor de esto, o revisar la deuda alrededor de esto para encontrarle sentido de las acciones que tuvieron con respecto a esa recompra, ¿no? Y me interesa revisar puntualmente tres deudas que tienen el balance, que son, y esto están en las notas de los estados financieros, que son deudas que tienen derivados de tasa detrás, que tienen swaps de tasas de interés, ¿no? Y esto en el balance lo vemos en la nota relacionada a instrumentos derivados de cobertura, ¿no? Y tienen tres instrumentos derivados de cobertura, con Citi, con Scotia y con Santander. ¿Okay? Y entonces lo que quiero es un poco darle una mirada a estas coberturas y tratar de un poco cuadrar, entender los números, cómo se han movido, el valor de mercado, justamente para eso, ¿no? Para tratar de aterrizar algunos conceptos. Entonces, a ver, estas deudas estuvieron relacionadas a préstamos, ¿no? De 50, 30 y 45 millones, con vencimiento octubre de 2025, septiembre de 2025 y noviembre de 2023. ¿Ok? Y estuvieron a tasas de LIBOR más 1,75, LIBOR más 2,60, LIBOR más 1,85, ¿no? Y lo que hicieron fue hacer un swap de tasas para convertir esas tasas a 5,70, 5,60, 5%. ¿Ok? Y por otro lado, el valor de mercado o mark to market en el 2018, a cierre de 2018 estuvo en 11 millones, 2 millones, 4 millones, cierre del 2019, 15, 4 y 8. ¿Ok? Eso es valor de mercado en contra de la empresa. Acá no queda claro, pero es un mark to market en favor de los bancos, en contra de la empresa. Entonces, a ver, una primera interrogante que puede surgir acá respecto de estos derivados es, por ejemplo, tomemos Citi y Scotia, ¿ok? ¿Por qué? Porque los dos tienen vencimiento en octubre de 2025, septiembre de 2025, o sea, estos son dos préstamos que se otorgaron casi en simultáneo en el 2018, y los dos con un plazo similar, a 7 años. Ahora, acá hay un par de cosas interesantes, ¿no? Los dos préstamos tienen los dos swaps, digamos, llevan a tasas más o menos similares fijas. Sin embargo, el de Citi, la tasa del préstamo está a un spread de 1,75, mientras que la de Scotia está a un spread de 2,60. Entonces, ahí hay una diferencia en el spread que se da. Entonces, esa es una cosa que quiero que analicemos. Y lo conversamos un poco en el caso de Sumitomo. No sé si se acuerdan, había una pregunta al final del cuestionario que yo les ponía ahí sobre qué implicancias había en tener un spread en el préstamo distinto o un spread en el derivado mayor o menor, ¿no? Por otro lado, vemos acá que el valor de mercado del préstamo de Citi al 31 de diciembre es 11 millones 800 y el de Scotia es de 2 millones.
Y entonces ahí hay una discordancia también, porque una forma de verlo podría ser que no tienen que ser iguales, porque son préstamos, estamos partiendo de que son préstamos iguales, ¿no? En términos de estructura de préstamo, vencimiento, etcétera. Pero uno es más grande que el otro, ¿no? El de Citi es de 50, el de Scotty es de 30, o sea que es cerca de 60% más grande el de Citi. Sin embargo, cuando uno ve el valor de mercado, el de Citi tiene más o menos 6 veces el valor de mercado que el de Scotia, ¿no? Entonces, ahí hay una medio incongruencia en términos de la dimensión del valor de mercado versus el tamaño del préstamo, si asumimos que los dos préstamos tienen una estructura similar. ¿Okay? Entonces, hagamos un poco, exploremos un poco qué cosa hay alrededor de eso. ¿Okay? Entonces, lo primero es, vayámonos hacia el periodo alrededor de septiembre, octubre del 2018, ¿no? Y veamos cuánto estaba la swap de tasa, la swap dólar versus LIBOR de 5 años. ¿Por qué de 5 años? Porque típicamente un préstamo bancario de mediano plazo no lo das bullet. Es muy, muy raro que un banco te dé un préstamo bullet, generalmente te da un préstamo con cierto esquema de amortizaciones. ¿Ok? Entonces, hacemos que este es un préstamo que estos préstamos tuvieron, el de Citi y el de Scotia, algunas amortizaciones. No, el de Citi y el de Santander habíamos dicho, ¿no? No, el de Citi y el de Scotia. Sí. Que tuvieron algún esquema de amortizaciones, por lo tanto, asumamos que la duración estaba más cercana a 5. ¿No? Entonces, ¿cuál es la tasa o cuál era la tasa en octubre, septiembre del 2018 equivalente a LIBOR para una duración de 5 años? Y más o menos que vemos que está por el área de 3.10%. ¿Okay? Entonces partamos con esa tasa como un aproximado. Ahora, entonces, ¿qué cosa decimos? Ok, tenemos un préstamo de Citi por 50 millones, de Scotia por 30, ¿no? Los préstamos están a estas tasas, ¿no? Con estos spreads. Y en ambos casos, la tasa swap de mercado, o sea, la tasa break-even, la tasa sin ganancia, es de 3.10%. Por lo tanto, aplicando a una tasa de 3.10%, o sea, reemplazando LIBOR por 3.10%, nos llevaría que los préstamos estarían a estas tasas teóricas fijas. ¿Sí? Sin embargo, sabemos que el préstamo de Scotia sí está a una tasa más o menos de 5.70, pero el de Citi también estaba a una tasa similar, ¿no? Si se acuerdan, cuando veíamos la tasa, el de Scotia estaba a 5.66 y el de Citi a 5.70. ¿No? Entonces, si vemos hacemos el ejercicio con la tasa de mercado, el de Scotia, bueno, queda alrededor de esos 5.76, pero el de Citi queda en 4.85, ¿no? Con este supuesto de la tasa de mercado. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué con una tasa de mercado me sale 4.85 y sin embargo el préstamo, la tasa final del swap realmente está en 5.70? ¿Qué cosa es esa diferencia? ¿Alguna idea por ahí? Despierten. Hey, a propósito, ¿no? ¿O no? Al menos díganme si están ahí, de repente se fueron. Ok, ok. Están ahí, pero están medio dormidos. Ok, pero al menos están ahí, ya.
La diferencia tendría que venir de este supuesto de acá, ¿no? Nosotros estamos diciendo que las tasas fijas están saliendo de fijarlas a la tasa swap de mercado. Entonces, lo que puede haber pasado, y que de hecho fue lo que pasó, porque yo trabajé en este préstamo de Citi y la cobertura, tiene que ver con el spread en el swap, ¿no? O sea, qué ganancia sacó el banco en el swap, ¿no? Entonces, la diferencia entre el 4.85 y el 5.70 es el revenue o el P&L del banco en esta transacción. ¿Ok? O sea, eso es lo que tiene que explicar. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Entonces, eso también explica la lógica de por qué Citi le presta a LIBOR más 1.75 y Scotia le presta casi 100 puntos básicos más caro. Sí, pasa eso. Sin embargo, las tasas finales acaban siendo las mismas, con la diferencia que el spread Citi lo saca en buena parte en el swap, mientras que el spread de Scotia lo saca casi todo en el préstamo, ¿no? Económicamente, la compañía tiene un préstamo en tasa fija a las mismas tasas o tasas bien parecidas, con lo cual no genera una diferencia material. Sin embargo, donde sí se manifiesta eso, en el mark to market, ¿no? Entonces, del derivado. Entonces, ahí vemos la explicación de por qué la diferencia en valor de mercado del derivado, ¿no? Porque uno parte con un spread, Scotia, bueno, no, con seguridad Scotia no sacó un spread de cero, debe haber sacado un spread chiquito, y mientras que el spread Citi tenía un spread más grande, ¿no? Ahora, este es un valor de mercado no realizado, ¿no? Entonces, mientras esto sea una cobertura que se hace con hedge accounting, esto no tiene impacto en el P&L de una SEM. Sin embargo, sí potencialmente puede tener un impacto si es que deciden cancelar la transacción, ¿no? ¿Hasta ahí hace sentido? Ok. Ya, entonces, ahora, ya tenemos, ya más o menos vimos de dónde viene esa diferencia, ¿no? Sin embargo, ese mark to market está en diciembre del 2018, ¿no? Y la transacción se cerró cerca de octubre del 2018, ¿no? Entonces vamos a tratar de cuadrar también la lógica del movimiento de tasa y los valores de mercado que estaban detrás de eso. Entonces, haciendo un poquito de ejercicio matemático de esto, ¿no? Entonces dijimos que estos son los montos, esta es la tasa, este es el swap de mercado, ¿no? Al momento en que se cerró la cobertura. Esta es la tasa fija que nos da, suponiendo que se cerró a esa tasa de mercado. Estamos asumiendo que la duración, vamos a asumir para fines de esto que la duración del préstamo es de 4 años, ¿no? Con lo cual nos da este PO1, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que simplificábamos el PO1 diciendo que es el notional por el duration por 0.01%, ¿no? Entonces tenemos el notional acá, dependiendo de cada uno, esos 50 o 30. El duration decimos que es 4 años, ¿no? Y por lo tanto eso nos lleva a estos PO1, ¿ok? Entonces, si decimos que la transacción empezó con la tasa de mercado, entonces lo que estaríamos diciendo es que el valor de mercado original era 0, ¿no?
Ahora, entonces, partamos de ahí como supuesto. Simplemente lo que queremos es cuadrar los movimientos y que entendamos la lógica de dónde vienen, ¿no? Hace un momento dijimos que entre octubre del 2018 y diciembre de 2018 la curva de swap cayó 40 puntos, ¿no? Entonces, si cayó 40 puntos y tenemos un swap donde el banco está pagando LIBOR y una SEM paga una tasa fija, si las tasas cayeron, una SEM está pagando una tasa mayor a la tasa que podría estar pagando, ¿no? Esa es otra forma, otra lógica para decir, si está pagando más de lo que podría estar pagando ahorita, entonces su valor de mercado es negativo, ¿no? Entonces, cae 40 puntos y esos 40 puntos multiplicados por el PBO1 quiere decir que hubo una desvalorización de $800,000 en el préstamo de Citi y $480,000 en el préstamo de Scotia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que teóricamente debería haber perdido de valor el préstamo entre octubre del 2018 y diciembre del 2018. En soles, asumiendo un tipo de cambio de 3.3, equivale a esto. Entonces, si partimos de que el mark to market inicial fue 0, ¿ok? Entonces, el mark to market al final de año debería ser esto de acá, 2.600.000 y 1.500.000, ¿no? Que reflejan el movimiento de tasa del momento en que se cerró a fin de año. Sin embargo, el valor de mercado que realmente estamos viendo son 11 millones y 2 millones, ¿okay? que son una diferencia más o menos de 9 millones y de 500.000 soles, ¿no? Entonces, ahí otra vez vamos en la misma ruta y la idea es despejar por qué hay por qué tenemos esa diferencia, ¿no? Ya estábamos adelantando que esto tiene que ver con el spread que hubo en la transacción. Entonces, si tomamos esos valores de diferencia, los pasamos a dólares y luego esto de acá lo dividimos entre el PBO1, ¿no? O sea, para decir a cuántos puntos equivale esa diferencia, ¿no? Nos sale que más o menos eso equivale a 139 puntos en el caso de Citi y a 12 puntos en el caso de Scotia, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa diferencia de ahí, esta diferencia de 2.700.000 y 144.000, teóricamente fue la ganancia que tuvieron los bancos en el swap. ¿Ok? Entonces, esa de ahí fue la ganancia inicial que generaron los bancos en el swap. ¿Okay? La de Citi es mucho más grande porque sacó un spread más grande. Ahora, ¿a qué spread corresponde eso si lo queremos traducir a puntos básicos? A 139 y a 12, ¿no? Entonces, si tomamos las tasas, si tomamos, ¿qué es esto de acá? Company Swap. Sí. Correcto. Si tomamos que la tasa break-even es 3.10, ¿no? Entonces, en el caso de Citi, la LIBOR la hubiéramos swapeado a 3. No a 3.10, sino a 3.10 más 1.39, ¿no? Este 1.39 es el de acá. ¿Ok? Entonces eso nos lleva a que la habríamos swapeado a 4.49. ¿Okay?
Y si a eso le añadimos el spread del préstamo, que el spread del préstamo habíamos dicho que era, a ver, 175, ¿no? Ok. Entonces vamos acá. Ya, hagámoslo en orden. Para sí, pongámoslo mejor así, ya, para que se entienda mejor, ya. La swap break-even, Citi y Scotia. ¿Okay? Lo ponemos así. El swap break-even dijimos que era 3.10. ¿Okay? El spread del préstamo, el spread del swap, ¿no? Que es este de acá. En el caso de Citi fue 1.39 y en el caso de Scotia fue 0.12, ¿cierto? Entonces nos sale que el swap de LIBOR se intercambió LIBOR por 4.49 y por 3.22. ¿Okay? Por otro lado, tenemos que el spread del préstamo fue 1.75 para Citi y 2.60 para Scotia, ¿no? Con lo cual la tasa final nos lleva a 6.24 para Citi y a 5.82 para Scotia. ¿Ok? Ahora, sin embargo, sabemos que realmente la tasa de Citi fue, o sea, la tasa real que vemos ahí publicada en los estados financieros es que esto fue 5.70 y esta acá fue 5.66, me parece, ¿no? Entonces, acá hay una discordancia, ¿no? Que no es mayor, pero sí es una diferencia. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde puede venir esto? Y de donde puede venir esto es de alguno de los supuestos que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, primero hemos asumido que ambos partieron del mismo swap break-even, ¿no? Sin embargo, los dos no se cerraron en la misma fecha. Entonces, por ahí. Pero sin embargo, vimos en el gráfico que las tasas no se movieron mucho, pero pueden haberse movido más o menos 10 puntos, ¿no? Entonces, por ahí puede venir una diferencia. Segundo, asumimos que los dos tenían duration de 4 años. Sin embargo, no necesariamente los dos se cerraron en las exactas mismas condiciones. De hecho, el de Citi tenía un duration un poco más alto, por lo cual la realidad es que este spread de acá era un poco más chico, ¿ok? ¿No? Porque el PBO1 de Citi era un poco más alto, entonces ese spread se achica. Entonces, con lo cual realmente este 6.24 no era 6.24, sino que acaba siendo 5.70 y este 5.82 acaba siendo 5.66. ¿Okay? Pero, o sea, quería hacer el ejercicio y tratar de aterrizar a que llegan a las tasas, ¿no? Con ciertos supuestos, sin necesidad de cuadrarlos, pero para al menos ver que más o menos llegamos a tasas que no están tan desviadas, ¿no? Y entender que eso proviene de cómo priceas el swap, ¿no? Cómo te puede hacer una diferencia en el spread que le pongas en el préstamo o el spread que le pongas en el swap, ¿no? Y lo que decimos es que económicamente son equivalentes, ¿no? Sin embargo, si por algún motivo la empresa quiere cancelar el préstamo, digamos, toma el swap y lo quiere cancelar, en este caso, a ver, si lo hubiera querido cancelar en diciembre del 2018, entonces a Citi le hubiera tenido que pagar 11.8 millones y a Scotia solo le hubiera tenido que pagar 2.1 millones. Entonces, en la medida en que el préstamo se busque mantener a vencimiento, no hay un tema. En la medida en que pueda tener una cancelación,
sí podría haber un impacto en tener un spread mayor en el derivado que en el préstamo. Y ahora, lo que hablamos en una de las clases anteriormente es, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué se da esta diferencia? O sea, ¿por qué un banco hace el préstamo con un spread de 1,75 y el otro de 2,60? Uno incluye un spread mayor en el derivado, otro incluye un spread menor en el derivado. ¿Alguien tiene una respuesta a eso? ¿Nadie? ¿Nadie quiere hablar? Porque la tasa del préstamo en uno es materialmente menor a la del otro. Y por otro lado, el spread en el derivado en uno es materialmente mayor al spread del derivado en otro. Negociación con el banco, pero ¿qué tipo de motivación? O sea, ¿qué tipo de negociación? Por el spread que te pidan en el banco. Sí, a ver, puede tener que ver con los spreads que te puedan pedir. Eh, puede tener que ver con los spreads que te puedan pedir. Sin embargo, que haya sin embargo, que haya ese traslado, o sea, que uno el spread sea mucho más bajo que el otro en el préstamo, y sin embargo que al final las tasas fijas que acaban siendo casi las mismas, eh, es como que mucha coincidencia, ¿no? Como que eh, si le estás sacando menos spread, ¿por qué? Porque el banco te exige, o sea, no te exige tanto spread, y sin embargo lo pasas todo al swap. Una pregunta podría ser, ¿por qué mejor, o sea, si la empresa está dispuesta a pagarte ese 5,70, ¿por qué mejor no le prestas al LIBOR más 100 puntos más, ¿no? Y el swap lo haces con un spread más chico. Entonces, o sea, ¿de dónde viene la motivación de tener un spread más alto o más bajo en el préstamo, o más alto o más bajo en el swap? Eh, y eso de ahí, Jean-Pierre dice las ganancias que puedes registrar. A ver, explica, Jean-Pierre. Habla si quieres. Profe, exactamente no recuerdo, pero me parece que mencionaste hace un par de clases que los bancos podían tener incentivos para modificar este swap porque les permitía registrar ganancias al momento de hacer el contrato. Correcto. Es un tema de reconocimiento de ganancia. ¿Ok? Roy dice que uno se registra oro y lo otro se difiere en el tiempo. Correcto. O sea, esa es la razón. Y veámoslo así, ¿ya? Esperen un segundo. Déjenme que encuentro una paginita. Ya. A ver, o sea,
sea, póngalo así, ¿no? Yo puedo hacer un préstamo a LIBOR más 1.75, ¿no? Y pongámoslo así mejor, espérate, ¿ya? Yo puedo tener un spread del préstamo 175 y un spread del swap, digamos, de 100, ¿no? Y eso me lleva a una tasa final de 5.70. O puedo tener un spread del préstamo de 2.60 y un spread del swap de 10, ¿no? Y eso me lleva también a 5.70. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que acá, en este caso de acá, yo lo que voy a ganar es 260 durante 7 años. Entonces, en el año 1, asumamos que es por el mismo monto, ¿ok? Y asumamos más fácil para hacerlo sencillo, que es sobre 100 millones. Entonces, en el año 1, yo voy a ganar en esta transacción, voy a generar como spread en esta transacción 2.6 millones, ¿no? En esta transacción de acá, en esta otra de acá, en el año 1, voy a generar 1.75 millones. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿y de dónde salen 2.6? Es 2.6% por 100 millones, ¿no? Por un año, ¿no? Y el próximo año lo mismo. Sin embargo, ¿cuánto voy a ganar acá en estos 10 puntos del derivado? No voy a diferencia del caso anterior, que voy reconociendo la ganancia año por año, en esta de acá, el P&L que se reconoce es por metodología de mark to market. ¿Qué quiere decir? Reconozco esos 10 puntos hoy, ¿no? Entonces, realmente lo que hago es aplico esos 10 puntos a los 100 millones de dólares por todo el plazo de préstamo, ¿no? En otras palabras, utilizo el PBO1, el PBO1 me recoge la sensibilidad de una variación en la tasa por toda la vía del préstamo traída a valor presente, ¿no? Entonces, si mi PBO1 en este caso, bueno, acá he hecho un supuesto por 100 millones, que es más grande, entonces el PBO1 sería más grande, ¿no? Pero digamos ya que el PBO1 son 40.000 dólares. Si mi PBO1 acá es de 40.000 dólares, ¿cuánto voy a reconocer esos 10 puntos? 400.000 dólares, ¿no? Entonces acá voy a tener 0.4 millones y mi ganancia del año 1 van a ser 3 millones. ¿De acuerdo? Esta es la ganancia del año 1. Estoy viendo en el año 1. Okay. Ahora, en este otro caso de acá, ¿cuánta plata gano con los 100 puntos? Si dije que mi PBO1 es de 40.000 dólares y le gané 100 puntos básicos, entonces voy a tener una ganancia de 4 millones. O sea, voy a ganar 5.75 millones en el año 1. Entonces, mientras que acá gano 5.75 millones en el año 1, en el otro gano 3 millones en el año 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa del año 2 en adelante? ¿No? Para
hagamos el ejercicio 2 en adelante. ¿Cuánto voy a ganar en este préstamo de acá en el año 2? Voy a ganar otra vez 2.6 millones, asumiendo que todavía no amortizó, ¿no? Cuando amortiza empiezo a ganar menos, ¿no? ¿Y cuánto gano en el derivado? Cero, ¿no? Por lo tanto, en el año 2, ¿cuánto gané? 2.6 millones. Y en ese otro préstamo, en el año 2, ¿cuánto gano? 1.75 millones. ¿Y cuánto gano en el derivado? Cero, ¿no? Porque ya lo gané todo al inicio, o sea, gano 1.75. Entonces, claro, el año 2 en adelante, en la transacción de la derecha, gano más que en la transacción de la izquierda. Y todas esas diferencias durante los últimos años compensan o hacen equivalente la diferencia que tuve en el año 1, ¿no? Por eso decimos que económicamente tiene que llegar a ser lo mismo. Sin embargo, contablemente es distinto. En una estoy ganando mucho más en el año 1, menos en los siguientes años. En otra estoy ganando mucho menos el año 1 y más en los siguientes años. Ahora, ¿por qué eso es relevante? O sea, ¿qué tipo de relevancia puede tener un incentivo respecto de qué genera eso en términos de compensaciones? A mí mi bono y los bonos en general en el mercado bancario te lo pagan por la ganancia que hiciste este año de acá. Y el otro año te pagan por las operaciones que hiciste este año y las ganancias que generaste en este año. Entonces, y esto ya lo hemos conversado antes, hay obviamente un tema de motivación que tiene que ver con la temporalidad de las ganancias, ¿no? Entonces, por eso es que los derivados son tan sexy para los banqueros, porque es una herramienta de cobertura de riesgos, pero desde el punto de vista de producto del banco, el tipo de contabilidad hace que puedas tener ganancias bastante materiales en el día 1 versus otro tipo de transacciones que tienen un accounting en accrual, ¿no? O diferido. ¿Sí? ¿Eso, queda claro eso? A ver, necesito al menos un par de sí. Ok. Meter derivados a la hora de reprogramar por COVID. Bueno, depende, ¿no? A ver, si lo haces bajo el programa de Reactiva Perú, no, porque son préstamos en soles a una tasa bajísima, entonces no hay por dónde meterle nada. Pero deudas que tienes como ya vigentes y que la estás buscando reestructurar o una nueva deuda mayor, sí, sí, o sea, con seguridad sí. Y de hecho, una vez más, el incentivo siempre del lado del banco para ver de introducir algún derivado. Y por otro lado, desde un punto de vista de leverage en la negociación banco-empresa, tiene un buen leverage el banco ahora, ¿no? Digamos, para empujarlo o forzarlo, si quieres, a que entre en alguna otra transacción. Dado que ahora, digamos, hay menos competencia de los bancos por la situación de las empresas, ¿no? Entonces, es muy probable que si busquen meterle algún tipo de derivado en acciones o en los nuevos préstamos. Andrés dice, ¿por qué en año 2 marcaba cero en ganancia del swap spread? Por lo que decía, o sea, el spread del swap lo reconoces todo en el día 1. O sea, la ganancia que generas en el swap, o sea, estos 4 millones de acá o estos 400.000 de acá son el valor presente de ese spread aplicado al año 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, ya te lo comiste todo hoy, ya no tienes qué más comerte en los próximos años, ¿no? A diferencia de la contabilidad por accrual,
del préstamo que sí vas reconociendo año a año el spread, ¿no? Y Roy dice, si en los siguientes años el mark to market va en contra del banco para el 175, también acelerarías pérdidas. También acelerarías pérdidas. No, no es que acelerarías pérdidas, o sea, o en todo caso, cuando dices acelerar pérdidas, a ver, lo que va a pasar es que todos los movimientos del swap durante el tiempo se contabilizan en mark to market, ¿no? Entonces, si partes de 175 o de 10, o no importa de dónde partas, y se mueve 100 puntos, 200 o lo que fuera, aquello que se movió se reconoce, el banco lo reconoce también como mark to market, ¿no? Sin embargo, eso ya no, eso no es pérdida, ¿no? Porque en teoría ya tú registras tu ganancia inicial y de ahí ya, digamos, tienes esa posición cubierta, ¿no? Lo que veíamos de el banco cubriendo su posición, que no necesariamente es así, pero para fines de simplificar la forma como se estructuran las transacciones, partimos de que sí, ¿no? A ver, Roy, ¿quieres explicar un poco mejor? No sé si de repente no te estoy entendiendo también. Sí, por eso, eso es lo que decíamos, ¿no? Si donde, donde esto se manifiesta o donde esto se monetiza, donde potencialmente se monetiza esa diferencia, es si la transacción se cancela, ¿no? Por lo que hemos dicho, cuando una transacción se cancela, se tiene que pagar el valor de mercado, de un lado hacia el otro, o del otro lado hacia el lado original, ¿no? Entonces, en este caso, donde tiene el swap con mayor spread, paga un valor de mercado mayor, ¿no? Ahora, ahí hay otra consideración que hay que tener es que no pasa lo mismo en el préstamo, ¿no? O sea, el préstamo no tiene un costo de rompimiento. O sea, un préstamo a tasa variable, a tasa LIBOR, que lo rompes en una de las fechas de cambio de LIBOR, no tiene ninguna penalidad de pago, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la diferencia. O sea, mientras que los dos préstamos se pueden cancelar sin ningún pago, los swaps de cada préstamo sí tienen una diferencia en el pago relacionada a ese mark to market. ¿Ok? Ahora, entonces, a ver, un par de preguntas ahora, ¿no? ¿Dónde está el swap? ¿Dónde estaría ahora, no? ¿Dónde estaría ahora? Bueno, habíamos dicho que hoy la tasa está acá, en 0.4, ¿no? Entonces vemos que la tasa pasó de 3.10 a 0.4, ¿no? Entonces, eso de ahí son 270 puntos, ¿no? O sea, tuvo una caída de 270 puntos. Y si partimos de, por ejemplo, veamos el swap de Citi, ¿no? El swap de Citi que tiene un PBO1 de $20,000 con una caída de 270 puntos, ahorita debería estar en $5.4 millones negativos de empresa, ¿no? O sea, estos 15 millones de acá, ahorita deberían estar en 5 por 3, 20 millones. Pero no, me suena muy poco. Esperen un ratito. ¿Por qué acá está en 15 millones?
si cayó 200... Un ratito... Como 18 millones. Ya. No, claro. No. Entonces, del 31 de diciembre, pongámoslo más fácil para ver a dónde se fue ese valor, ¿ya? El 31 de diciembre, acá, ¿no? Decíamos que el valor de mercado, sabemos que el valor de mercado es menos 15 millones, ¿no? Ya, ahora, de acá a acá, cayó 230 puntos, ¿no? De 2.7 a 0.4. Ok, estos 230 puntos por el PBO son por $20,000 más o menos, ¿no? Son 4.6 millones de dólares. 4.6 millones de dólares, ¿no? Entonces, 4.6 millones de dólares por 3.3 son en 15.18. Por lo tanto, se movió de los 15 millones que ya estaba en contra, otros 15 millones más, ¿no? Por lo tanto, el valor de mercado ahora debería estar cerca de 30 millones de dólares en contra de la empresa. O sea, esa es la variación que ha tenido desde diciembre de 2019. Ahora, ¿podrían reestructurar? Sí podrían reestructurar, o sea, hay varias formas de reestructurar, cualquiera que implique romper el derivado le saldría costoso. ¿Por qué 20 no es 50? No, yo le estoy diciendo 20 es el PBO1, $20,000. Entonces estoy diciendo que si cayó 230 puntos, son 230 puntos por $20,000, eso equivale a tal cantidad de pérdida, ¿no? Entonces, bueno, podría considerar alguna transacción donde metan el valor de mercado dentro de una nueva tasa, ¿no? Deberían considerar pasarlo a soles, tenerlo en soles. Podrían, pero a ver, esta es una compañía que tiene cerca de 90% de sus ventas en soles, como 10% en dólares, ¿no? Entonces, estos préstamos en dólares son una parte chiquita, son de hecho de toda esta deuda, no deben ser más de 10, 15%, ¿no? Entonces, están relativamente bien calzados en moneda, con lo cual probablemente no tendrían mayor motivación a cambiarlo a soles. Ahora, analicemos el bono. Ellos esta recompra del bono y la financiaron con préstamo. Entonces, tratemos de entender un poco la lógica ahora de esa recompra del bono, ¿no? De la última recompra, la que hicieron en el 2019, donde compraron 230 millones de dólares del bono, ¿ok? A ver, con un poco de marco a esto, ¿no? Porque hay empresas que son muy detallosas en los números, las tasas que dan, otras no tanto. NACEM no tanto, NACEM por ahí que te esconde un poquito los números. Por ejemplo, no tienes la tasa de cada préstamo, ¿no? Salvo en el caso del swap, pero las tasas de los otros préstamos en soles no las tienes préstamo por préstamo. Pero lo que sí nos dice es que a diciembre del 2019 las tasas estaban entre 3.9 y 5.9%, ¿no? A diciembre del 2018, 4.4 y 6.6. ¿No? Entonces, ha habido una caída del nivel de tasa que es consistente con la forma en que se movieron las tasas en soles en ese periodo de tiempo.
Por otro lado, estoy armando el marco para lo que analicemos, ¿no? Si vemos las tasas de referencia del gobierno, estas son las tasas de los bonos soberanos en soles, para bonos que tiene, a ver, el 2020 no, perdón, el 2026, el bono 2026, que es el bono rojito, o sea, esta roja de acá, hacia noviembre del 2019 estaba cercano a 360, el 2023, que es la línea verdecita, estaba en 305, ¿no? Y tomo esos dos bonos porque, como referencia todavía, porque los préstamos que tomaron en soles en ese periodo estaban alrededor de ese plazo, alrededor de 5 años, 6 años. Entonces, la referencia en soles, en este caso, son los bonos de gobierno. Entonces, queremos saber a cuánto estaban los bonos de gobierno en ese momento, ¿no? Entonces, entre 305 y 360. Entonces, ¿qué es lo que recompraron? Tenía el bono en dólares internacional, tenía una tasa de 5,875 en dólares, ¿no? Vencimiento octubre 21, o sea, en el 2029 le quedaban un plazo de 2 años de vida a ese bono, ¿correcto? Y lo compraron a un precio de 101.47. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Compraron 225 millones de dólares de bonos, ¿ok? Pero lo compraron a 101.47%. ¿Qué quiere decir? Que tuvieron una prima de 3.3 millones de dólares, ¿no? Ese 3 millones de dólares es el 1.47 millones multiplicado por los 225 millones, ¿ok? Entonces, guardamos eso en la cabeza por un momento. ¿Cómo hicieron esta recompra? Entonces, estos 780 millones de dólares que tenían acá, ¿no? Lo recompraron financiándose con estos préstamos de acá, ¿no? Con préstamos de Interbank, de BCP y de Scotiabank, ¿ok? Todos en soles y todos por plazos que iban desde 5 a 7 años, más o menos, ¿ok? Entonces, ahora sí pasando a entender un poco la lógica de esto, ¿no? Recompraron 225 millones y lo fondearon en soles, ¿no? En préstamos en soles. ¿Eso hace sentido? Según lo que decíamos hace un rato, sí, ¿no? Porque esta sí es una deuda material que la tenían en dólares, no es tan consistente con su estructura de ingresos, por lo tanto, esto es parte de la gestión de riesgo de monedas que tiene la empresa, ¿no? O sea, ir convirtiendo deuda de dólares a soles. Entonces, cambiaron una deuda en dólares, recomprándola con préstamos en soles. Entonces, es una gestión razonable. La duración promedio de estos préstamos, 4 años. La tasa promedio, asumamos que es 4.5. Si uno ve más o menos los rangos, analiza los préstamos pasados, de ahora, más o menos que puedes deducir que tomaron estos últimos préstamos a una tasa más o menos por ahí, ¿ok? Ahora, ¿qué sensibilidad tiene estos nuevos préstamos? O sea, ¿cuál es la sensibilidad de la tasa o el PDO1, si quieren, de los préstamos? Más o menos $90,000, ¿ok? ¿Por qué $90,000? Estos $90,000 salen de multiplicar los 225 millones por los 4 años de duración por 0.01%, ¿ok? Entonces, eso es la sensibilidad que tienen estos préstamos a variaciones de la tasa de interés, ¿no? Y sabemos, por otro lado, lo dijimos hace un momento, que la prima que pagaron en la recompra de préstamos es 3.3 millones, ¿no? Entonces, si asumo que esa prima la tengo que financiar, ¿no? De alguna manera también en los préstamos, lo que puedo hacer es traducir esa prima
que pagué, ese sobrecosto, a puntos básicos, ¿no? O sea, a cuánto más de tasa equivale esa prima en los préstamos nuevos, ¿no? Entonces, si agarro y divido 3.3 millones entre el PBO1 de $90.000, me sale que equivale a 37 puntos. Entonces, mi tasa all-in, incluyendo la prima que pagué, es 4.87, ¿no? Que es el 4.5 más los 37 puntos básicos. Entonces, ok. Tenemos esa tasa all-in en soles que nos cuesta haber cambiado el préstamo, el bono, a soles. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿qué tan consistente es esta transacción? Entonces, primera pregunta. Podríamos haber, por ejemplo, pensado, en vez de hacer esta cancelación del préstamo, tomar otros préstamos, con toda la parafernalia alrededor de eso, podríamos haber considerado simplemente pasar el bono a soles con un swap, o sea, no cancelar el bono, sino simplemente hacer un swap a soles. Eso hubiera sido mejor, peor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque sí. ¿Cómo tendríamos que enfocar esa pregunta? ¿Alguna idea de alguien? ¿Por qué no cogía? Simplemente, ¿por qué no mantenía mi bono, que tenía un cupón de 5.875 en dólares, y hacía un swap para pasar esa tasa a soles? Digamos, ya tenía mi riesgo de monedas cubierto. A ver, ahí hay dos puntos de vista. Y tal vez no vale la pena irse a uno, porque el otro más o menos que lo dejamos, ¿no? Un punto de vista es a qué tasa swap, a qué tasa en soles me llevaría el swap, ¿no? O sea, hacer el ejercicio, ver cómo está la curva de swap para pasar los soles. Entonces, y eso de ahí compararlo con el 487 y ver si está mejor o peor. Pero hay otra cosa, que ese es un bono que ya le quedaban solamente 2 años, ¿no? Entonces realmente lo que hubiera hecho es hacer un swap solamente por 2 años, ¿no? Entonces, podía haber cumplido un objetivo de cubrir riesgo de moneda. Sin embargo, estoy dejando abierto un riesgo de refinanciación, que era parte de lo que se quería buscar acá, ¿no? Esto ya estaba muriendo, ¿no? En 2 años iban a tener que hacer un pago grande por ese préstamo, lo que parte de la reestructuración tiene que ver con ampliar el plazo de la deuda, ¿no? Entonces, si lo paso a soles, me quedo con la misma deuda y no cumplo con el objetivo de ampliar el plazo, ¿no? Entonces, quedarse con ese bono y simplemente pasarlo a soles no era muy congruente con el objetivo de extender un poco el plazo, aliviar la carga financiera que se venía en los próximos 2 años. La segunda pregunta, si en vez de haber hecho un préstamo en soles, hubiera hecho un préstamo en dólares, eso no hubiera sido una mejor alternativa. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? No como objetivo correcto, Estuardo, de cubrir el tipo de cambio, ¿no? O sea, me mantenía con una exposición a tipo de cambio. Pero por otro lado, otra forma en que podríamos verlo
si queremos, digamos, dejemos de lado lo de la exposición a tipo de cambio, veámoslo más desde un punto de vista, desde un punto de vista financiero, ¿no? ¿A cuánto me hubiera salido la tasa? Bueno, depende, ¿no? Vamos a ver, si asumo que esto tiene el mismo plazo o un plazo similar, una duración similar a mi préstamo al préstamo que tomamos antes en dólares, ¿no? Tomemos como referencia nuestros préstamos en dólares que tomamos un año antes, ¿no? Sin embargo, estamos ahora por noviembre del 2019, ¿no es cierto? Entonces, digamos que la tasa está a 1.8%, es la tasa swap, ¿no? Y asumamos que yo me puedo fondear a la misma tasa, a spreads similares a los que me fondeé en esos préstamos en dólares, ¿se acuerdan? Entonces, digamos que me puedo fondear a, para ponerlo fácil, me puedo fondear con Scotia a LIBOR más 260, ¿no? Y estoy diciendo que la tasa en ese momento estaba en 1.80, ¿no? Por lo tanto, eso, pucha, que se me acabó la batería del maldito lapicero. Esperemos un ratito, ¿eh? Espérenme un toque. Mientras yo voy sacando esta cosa, Roy, tú anda calculándome entonces, ¿a qué tasa fija se hubieran podido fondear si LIBOR era 1.80 y el spread es 2.60? ¿Mm? A 4.40, ¿no? Entonces, si estamos asumiendo, ¿no? Asumiendo que tenían disponibilidad de esto del Scotia, de darle un préstamo, que se lo daba el mismo spread que le dio un tiempo antes, y que la LIBOR está en 1.80, se lo da 4.40. Sin embargo, decíamos que ellos ganaron unos 10 puntos más o menos en el swap, digamos 4.50, ¿no? Entonces, comparamos ese 4.50 en dólares con 4.87 en soles, y como que no hace mucho sentido, pues, ¿no? O sea, estás financiándote casi a la misma tasa en soles, estás teniendo una tasa en soles realmente baja comparado a lo que tienes en dólares. No hace mucho, no haría mucho sentido, ¿no? Casi estás teniendo el costo de tu cobertura por tomarlo en soles versus en dólares es casi nada, ¿no? Típicamente deberías tener una diferencia entre las tasas que más o menos refleje esa probabilidad de evaluación, y acá la estás teniendo casi a lo mismo. Entonces, incluso si dejamos de lado el tema de la exposición y si queremos ver a qué tasa hubiéramos podido estar, la vemos y no cuadra tanto. ¿Okay? Entonces, por otro lado, ¿qué pasa? Veamos una tercera alternativa. ¿Qué pasa si tomaban el préstamo en dólares y le hacían swap a soles? ¿No? O sea, entonces, a ver, tomaban el préstamo con Scotia en dólares y le hacían swap a soles. Ahora sí, comparemos manzanas con manzanas, ¿no? Entonces, habíamos dicho, tenemos que ver primero cómo están los swaps a soles, ¿ok? Y entonces, vemos acá, estamos partiendo de que esta es la tasa swap de LIBOR contra soles, ¿ok? Decimos que este préstamo de acá tiene
más o menos 4 años y medio de duración. Por lo tanto, la tasa está alrededor de acá, ¿no? Digamos que la tasa swap está en 2%. O sea, esta es la tasa a la cual puedo intercambiar LIBOR en dólares contra soles. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Digamos que puedo yo tomar un préstamo en dólares a LIBOR más 260. ¿Ok? Y yo estoy diciendo que puedo cambiar la LIBOR a una tasa en soles de 2%. ¿Correcto? Ahora, si me tomo la licencia de poder decir que 260 puntos básicos en dólares equivalen a 260 puntos básicos en soles, que no es exacto, pero simplifiquémonos la vida diciendo que es así. ¿No eran 2 años? ¿No eran 2 años qué cosa? Dije, es por 4 años. O sea, acá hay, a ver, el bono es por 2 años, pero acá, ojo, ya no está, este es un tercer escenario. Acá yo estoy diciendo si cancelamos el bono, pero en vez de fondearlo con préstamos en soles, como se hizo, lo fondeamos con un préstamo en dólares, y ese préstamo en dólares lo pasamos a soles. Entonces quiero comparar las dos alternativas. ¿Fondeo un préstamo en soles directo o fondeo un préstamo en dólares más un swap a soles? ¿Ok? Entonces lo que estoy diciendo es que mi préstamo en dólares es este de acá, ¿no? LIBOR más 260. Y ahora lo que estoy diciendo es cómo hago un swap a PEN, que es esto que estoy analizando acá. Entonces lo que estoy diciendo es que a un plazo de 4 años y medio, la LIBOR en dólares se convierte a aproximadamente 2% en soles. Y por otro lado digo que 260 puntos en dólares más o menos equivalen a los mismos 260 puntos en soles. ¿Okay? Por lo tanto, mi tasa swapear LIBOR más 260 en dólares a soles, me lleva a 4.60% aproximadamente, ¿no? Y lo que habíamos dicho es que la tasa a la cual salimos, ¿no? La tasa all-in en dólares era 4.87, ¿no es cierto? Tasa de dólares, perdón, era la tasa en soles, ¿no? Tasa en soles directa, ¿no? Con el préstamo directo que tuvimos, es 4.87%. Y acá estoy diciendo que tomando dólares y haciendo un swap, me estoy yendo a 4.60%. Ahí diríamos, suena bien, ¿no? Estoy ahorrándome cerca de 30 puntos básicos. Pero hay algo que me falta acá. Hay algo que me falta para redondear el análisis. Los spreads. Correcto. Hay dos cosas que me faltan, sí. Me falta el spread del derivado del banco. Y acá entramos en una zona más tricky, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante. Pero conceptualmente, un swap de monedas tiene más riesgo para el banco que un swap de tasas. ¿Ok? Vamos a tener una clase de riesgo crediticio de los derivados, pero esto tiene que ver con qué tanto se puede desvalorizar para el banco un swap de monedas versus qué tanto se puede desvalorizar un swap de tasas. ¿Ok?
En todo caso, como no estamos en ese tema ahorita, asumamos, que no es el caso, pero asumamos que en el spread que le cargan en el swap de, de monedas es el mismo que le hubieran cargado en el swap de tasas. Y habíamos dicho que en el swap de tasas Scotia le cargó como 10 puntos, ¿no? Entonces el spread de derivado son 10 puntos. Ok. Y por otro lado, Jean-Pierre está diciéndonos que nos faltan también las primas. Y habíamos dicho que en la recompra él había 37 puntos de prima, ¿no? Que lo tiene este 4.87, pero que no lo tiene este 4.60. Entonces, si le ponemos la prima acá, son 37 puntos, en total son 47 puntos, con lo cual esto lo llevamos a 5.07. ¿No? Que compara con el 4.87. Y ya volaste, ¿no? Entonces, aparentemente, y de hecho sí es así, la mejor estrategia para la empresa era esto, ¿no? Tomar soles directo. Y esto tenía que ver con varias cosas, ¿no? Con la coyuntura de tasas bajas, con la liquidez que tenían los bancos en soles en ese momento, con que el mercado de swaps no estaba teniendo un arbitraje interesante, con que tenían la posibilidad de comprar el bono con una prima relativamente baja, etcétera, 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 ¿no? Entonces, fue una buena estrategia, fue un buen timing. Aparte, a ver, no te entiendo, Andrés, ¿qué cosa? O sea, aparte de que terminas pagando más, no termina siendo más lata, o sea, preparar tu bono y luego hacer el swap de tasas y luego el swap de monedas, o sea, no termina siendo como que más trabajo, pasar todo eso a tu cálculo, en vez de Sí, simplemente recomprar. O sea, lo es sí, más por un tema de tiempo, ¿no? No más que por la tasa. sí, eso es un tema de tiempo, es un tema también operativo, ¿no? O sea, meterle un derivado, especialmente por un monto más tan grande, te genera ciertos riesgos operativos, te resta flexibilidad para reestructurar, para cancelar, ¿no? Por el efecto del mark to market. Entonces, efectivamente, es más lata hacer la transacción con préstamo más derivado que préstamo directo, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale esa comodidad de hacerlo de una otra forma? 5 puntos, 10 puntos, un punto, eso ya va a depender de cada empresa, ¿no? O sea, si eres muy sofisticado, una empresa muy sofisticada que tiene ya la capacidad de cerrar rápidamente un derivado, que tiene toda la capacidad operativa para hacer los settlements, entrar, salir, probablemente lo va a comparar uno a uno, ¿no? Una empresa tradicional, grande, que tiene experiencia en derivados, pero tampoco tiene una capacidad operativa tan desarrollada para esto, por ahí que sí le va a dar un peso a algo directo versus derivados, ¿no? Entonces sí, eso también tiene que ver. En todo caso acá, digamos, creo que la estrategia fue la correcta y, fue una buena transacción, ¿no? Se acabaron con un préstamo muy barato en soles, aprovechando una buena coyuntura de mercado. Bueno, esto era lo que quería ver ahora. Si es que les sale una duda, ¿tienen alguna duda ahorita? Mejor dicho. Bueno, entonces me interesaba ver esto porque es una buena forma de ver directamente en los estados financieros reales de una empresa estas intrincaciones de las tasas, los derivados, las valorizaciones, tratar, digamos, de resolver un poco este rompecabezas que a veces pueden ser los estados financieros y poder descifrar si es que lo que se ha hecho estuvo bien, no estuvo tan bien, se pudo haber hecho mejor.
¿no? Roy me dice, ¿qué pasaría si hubiese sido con el préstamo del LIBOR más 1,75? Esa es una buena pregunta, pero acuérdate que al final, si le dabas el préstamo en vez de 2,60 a 1,75, ¿no? O sea, se lo dabas 85 puntos básicos más bajo, ¿no? 25 más 60, 85. ¿Qué es lo que cambiaría? A ver, ¿alguien puede intentar resolver eso? Esto nos cambia la figura. Entonces acá no hubiéramos tenido 10, ¿no? Sino hubiéramos tenido 95, ¿no? Con lo cual llegamos a lo mismo. O sea, si alguien le daba 175, no se los iba a dar de buena gente, sino que lo que iba a hacer era hacer este spread más grande. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí, el resultado acaba siendo el mismo, pues porque lo que bajaba el spread del préstamo, subía el spread del derivado. Ok. ¿Alguna otra cosa? Bueno, bacán. Acabamos a una hora más razonable, ¿no? Entonces, lunes sí, ahora sí, hacemos el caso de Walmart, ¿ok? Ya he tenido creo que 2 semanas para leerlo. Si es que todavía no lo han leído, sí léanlo para el lunes, para poder tener una discusión fluida sobre eso, ¿ok? Espérenme un segundito, por favor. Espérenme un segundito, por favor. Ya. Entonces, me despido dejándoles el link para la encuesta. Porfa, háganlo. Espérense. Ya está activa la encuesta. Bueno, entonces si no tienen preguntas me despido. El lunes vemos lo de Walmart. Gracias por despertarse temprano y venir a la clase. Ya nos vemos. Entren porfa a la encuesta mientras se van. Gracias. Chao.